Invitamos a todos nuestros televidentes a que opinen a propósito del programa de hoy sobre el supuesto espionaje ilegal en Colombia. Les preguntamos, ¿es un saboteo al proceso de paz? ¿Representa la división en las fuerzas militares? ¿Creen que es una cortina de humo con fines electorales? Pueden respondernos lo que piensan a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico del programa La Noche, que van a estar apareciendo en pantalla. Y saludamos a esta hora a Simón Gaviria, es el director nacional del Partido Liberal de Colombia, además representante a la Cámara. Señor Gaviria, bienvenido a La Noche. Muchas gracias por estar acá. También nos acompaña desde Bogotá, Colombia, Juan Lozano, senador colombiano por el partido de la U, integrante de la Comisión Segunda del Senado. Señor Lozano, bienvenido. Buenas noches, un saludo para usted, para el doctor Gaviria y para todos los televidentes. Quiero comenzar con usted, señor Gaviria. Los colombianos todavía se preguntan cómo el estamento militar, la institución, lo legal, estaba espiando al mismo gobierno colombiano dirigido por el presidente Santos, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Nosotros rechazamos enérgicamente este tipo de comportamientos por parte del ejército. Esto ya es el tercer episodio en menos de 8 años, donde algún grupo de inteligencia del Estado va y se extralimita mucho más allá de sus competencias legales. Esto es inaceptable. Nosotros vamos a citar un debate en el Congreso de la República, por acá tiene que haber responsabilidad. Son el tipo de cosas que empiezan mal y que acaban peor. De las 440 interceptaciones ilegales que estaba adelantando la oficina Andrómeda, 100 no tenían sustento legal. 100 no sabemos qué estaban haciendo y estaban yendo por fuera los protocolos aprobados en ese sentido. Yo me pregunto, ¿estaban chuzando los negociadores de La Habana? Estoy seguro que vamos a encontrar tristes noticias. Acá hay que defender la libertad de expresión. No podemos permitir que chucen a los periodistas. No podemos permitir que intercepten a los defensores de derechos humanos. Y la verdad, ahí me queda muy difícil creer que el gobierno se está autochuzando para sabotear su propio proceso de paz. Lo más importante para saber acá no es solo con qué criterios esos 100 personas fueron identificadas para ser chuzadas, sino a quién le estaban entregando la información de esas chuzadas. ¿Usted qué opina, señor Lozano? Esto, como dice el doctor Gaviria, y en eso coincidimos plenamente, es supremamente grave y debe ser rechazado de manera contundente. Demuestra que al gobierno, como yo lo había advertido en un debate que hice en mayo del año pasado, se le ha salido de control el tema de inteligencia y las interceptaciones. En ese debate advertí que la liquidación del DAS había sido insatisfactoria, que había equipos que se habían entregado a entidades que no tenían por qué recibirlo y que no se estaban observando los protocolos necesarios para evitar interceptaciones ilegales. El gobierno no tomó correctivos. Pero por otra parte vemos a un presidente que es contradictorio. Ayer dan unas declaraciones, se rasgan la camisa, hacen un show, sacan a unos generales y hoy, sorprendentemente, el presidente de la República dice que podía ser una operación legal. Entonces, lo primero que hay que pedirle es claridad al propio gobierno, que no improvisen, que le digan la verdad al país, que el presidente no haga un titular ayer, que luego busque uno hoy y que mañana salga con otra cosa, que tengan una línea. Si las interceptaciones eran legales porque habían ordenado Andrómeda, entonces ¿por qué sacaron a los generales anoche? Yo creo, como Simón Gaviria, que el país debe conocer todo, qué operaciones se estaban adelantando dentro del marco legal y si hubo desviación en esas operaciones. Ahora, no creo que esto se agote en decir que era simplemente un atentado contra el proceso de paz. Es que la propia información que publica Semana, que es la revista más prestigiosa de Colombia, indica que no son los únicos chuzados algunas de las personas que están en el proceso de paz. Que aquí nos digan a qué dirigentes, a qué periodistas, a qué académicos, a qué líderes políticos tenían chuzados y por orden de quién. Ese es un primer debate, señor Simón Gaviria. ¿Eran o no eran legales estas operaciones y conocía o no el jefe de inteligencia militar de que se estaban haciendo? Pues yo creo que acá sin duda tenemos el tema de un equipo que se le soltó al gobierno y que nos preocupa mucho que eso haya acabado. Y como dice Juan Lozano, la destitución de 2 generales de la República no soluciona el problema. Acá necesitamos tener controles y protocolos estrictos, porque ya es la tercera vez en 8 años que esto ocurre y esto no puede seguir ocurriendo. ¿Qué pasa?
Naturalmente el ejército colombiano, como otras entidades de inteligencia, trabajan sobre la interceptación de medios de comunicación. Lo hacen frente a personas como el Mono Jojoy o Alfonso Cano, buscan que las personas que manejan las BACRIM o líderes de frentes de narcotráfico se chucen las llamadas, se identifiquen para poder arrestarlos y tomar acciones correctivas frente a ellos. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo grave? Claro, ellos tenían de sus operaciones 340 interceptaciones que estaban debidamente aprobadas por un juez. Eso está bien y es lo que mantiene a los colombianos seguros y que lo que nos permite luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. ¿Qué es lo grave? Las otras 100. En las otras 100 es donde no hay los procedimientos requeridos ni de acompañamiento de un miembro del CTI de la Fiscalía ni la orden de vida del juez. Entonces, bajo esos 100 es importante conocer bajo qué criterios se chuzan esas 100 personas. Esas 100 personas incluyen a los negociadores de paz de La Habana o hay más personas. Y me atrevo que esto siempre acaba mucho peor que lo como empieza. Y esto va a acabar muy mal, pero más grave aún. Si el ministro de Defensa desconocía de los otros 100 personas y los generales desconocían de las 100 personas, ¿quién le dio la orden al capitán de interceptar esas 100 personas? ¿Con qué criterio chuzaron a esas personas? ¿Y quién era el beneficiario de la información? Yo considero que la persona que recibe esa información tiene que pagar no solo políticamente, tiene que pagar penalmente, porque es un atropello inaceptable frente a los pilares de la democracia. Senador Juan Lozano, el presidente Santos dijo en su discurso de respuesta que en ocasiones anteriores no le tembló la mano para tomar decisiones en casos como este. ¿La salida de estos dos generales de inteligencia podría ser una respuesta a este hecho o estamos hablando de un caso diferente ahora que el que está involucrado es el propio Ejército de Colombia? Pues es que se ha vuelto muy difícil saber cuál es la última palabra del presidente de la República. En todos los últimos episodios conflictivos, la reforma a la justicia, la reforma a la educación, el paro agrario, él decía una cosa por la mañana y por la tarde andaba en otra teoría. Entonces, no es fácil saber a cuál Juan Manuel Santos nos estamos refiriendo. Si al de ayer, que ordenó que sacaran a los generales, al de hoy, que marcó un compás de espera y que empezó a defender las operaciones, o a uno que mañana diga otra cosa. Mi opinión personal, oyendo la intervención del presidente hoy, es que el gobierno debe ser claro, debe tener una sola línea, no debe improvisar. El ministro de Defensa, el señor presidente de la República, deben profesar todo el respeto con la transparencia y la contundencia de la información que revelen. Ayer parecía claro que habían sacado a los generales y hoy ya a todos nos queda una gran marca de interrogación acerca de si eso fue así. Yo le pido al gobierno claridad, franqueza y coherencia. Señor Lozano, quiero preguntarle ahora por un segundo debate y es, pues aunque hay una publicación de una revista que está haciendo una denuncia y tiene que ser investigada, es ¿qué podría tener como interés la fuerza militar sobre las negociaciones que se están efectuando en La Habana? Pues siempre es el expediente más fácil excusar algunas fallas encontrando un chivo expiatorio y encontrando algún culpable. Yo creo, como lo dije al comienzo, que toda interceptación irregular es inaceptable y no la podemos tolerar y no tiene ninguna justificación en ningún frente. Pero también me parece que puede haber algo de cortina de humo pretendiendo señalar como hipótesis única que había detrás de esto enemigos del proceso de paz. Hoy hay gente en las redes sociales preguntándose si no era posible que el propio gobierno hubiera buscado información sobre lo que estaban pensando y diciendo personas cercanas a las FARC, y lo digo porque está en las redes sociales, de manera que no se pueden descartar hipótesis. Yo creo que aquí hay que llegar hasta el fondo de las consecuencias y repito, mi postura, al igual que lo mencionó Simón Gaviria, es de rechazo absoluto a cualquier interceptación irregular. Señor Simón Gaviria, ¿por qué un grupo de militares podría querer conocer los secretos de Cuba? No, porque sin duda eso tiene un gran impacto sobre el conflicto armado en el país, sin duda eso tiene una repercusión muy grande sobre la política colombiana y sin duda es un tema muy sensible para los militares y para otras personas. Yo creo que esto es un caso de rueda suelta.
A mí, yo de verdad considero que ahí me queda muy difícil comprender que personas como Humberto de la Calle o Sergio Jaramillo, el mismo general Naranjo, que tienen una relación de confianza, no de ahora, de años con el presidente Juan Manuel Santos, personas con las cuales dialoga con absoluta tranquilidad y libertad, se tuviese tomado la decisión por parte del mismo gobierno de chuzar personas con las cuales hablan de una manera absoluta y transparente y sin ningún tipo de intermediarios. A mí eso no me cuadra. Mi temor es que sea más al contrario. Mi temor es que se esté chuzando a estas personas para sabotear el proceso. Pueden ser muchas hipótesis. Puede ser sabotear el proceso y entregar la información a enemigos de la paz de la derecha o amigos de las FARC para sabotear este proceso. Entonces, nosotros vemos con mucha gravedad y la verdad nos queda muy difícil creer que el mismo gobierno se chuce para sabotear lo que es su principal bandera de gobierno. Señor Juan Lozano, cuando el presidente Santos habló de fuerzas oscuras o de ruedas sueltas, ¿se sintieron aludidos los críticos del proceso de paz con impunidad o los críticos de la forma como se están adelantando estas negociaciones? Pues no creo que se hayan sentido aludidos o que debieran sentirse aludidos, porque además lo otro que deben tener presente es que el doctor Juan Manuel Santos es, por una parte, presidente de la República, pero por otra parte es candidato en campaña. Él es un presidente que aspira a reelegirse con el 75% de los colombianos en contra, entonces tiene que buscar frases efectistas, titulares en los noticieros, tiene en todas las encuestas recientes 3 de 4 colombianos que dicen no estar sintonizados con la reelección de Juan Manuel Santos. Entonces ayer vimos a un presidente al que le revienta un escándalo, a un presidente que no tiene información suficiente, a un presidente al que se le había advertido que había problemas con los protocolos de interceptaciones y no tomaron medidas oportunamente, pero también vimos a un candidato, a un presidente candidato viendo a ver cómo saca el pescuezo del agua para poder conquistar o reconquistar algunos de sus electores. Entonces, por eso creo que sus frases también hay que tomarlas con prudencia y más bien pedirle respetuosamente al señor presidente y al gobierno comunicación austera, certera y precisa y no con eufemismos ni con sindicaciones generalizadoras que no conducen a ninguna claridad. Termino con usted, señor Simón Gaviria. ¿Por qué en este momento, por qué en plena época electoral se destapa este escándalo? ¿Usted cree que le conviene al presidente Santos que se conozca esto? Yo creo que esa tesis no es una tesis favorable para el gobierno. Esto no lo hacen para conseguir votos. Veo eso supremamente improbable. Sin duda, las chuzadas va a ser un debate que, digo, empieza mal y va a acabar peor, que va a ser un tema que vamos a dialogar no solo ahora. Esto no muere ni ahora, ni muere el 15 de febrero cuando se entregue el informe. Esto va a seguir saliendo. Pero parece una buena forma de silenciar a quienes están criticando el proceso de paz. En lo personal no creo que tenga esa intención. Lo que hemos escuchado es que la Fiscalía toma la decisión bajo información certera de operaciones chuzadas ilegales, porque recordemos, el CTI hace parte de la Fiscalía. La Fiscalía es responsable de la totalidad de las interceptaciones legales. Se enteran que hacen interceptaciones ilegales y hacen un operativo el 24 de enero. ¿Qué es lo que nos sorprende? El ministro de Defensa se entera tan solo hasta ayer, o anteayer, de lo que está ocurriendo. Entonces, la idea de que esto es una jugada electoral, en lo personal no lo creo. Yo creo que la Fiscalía actúa de manera oportuna. Venía ya investigando hace un buen rato, pero esto es un tema de alta complejidad y sin duda hicieron la operación en el momento que la tenían que hacer. Yo digo y me pregunto, ¿a quién le están entregando la información? ¿Y cuáles son los 100? Pues quiero agradecerle mucho a Simón Gaviria, director nacional del Partido Liberal de Colombia y representante a la Cámara, por estar con nosotros. Muy amable. También quiero agradecerle en Bogotá, Colombia, a Juan Lozano, senador colombiano por el partido de la U, integrante de la Comisión Segunda del Senado, por habernos acompañado. A ambos muchísimas gracias. Nosotros seguimos invitando a nuestros televidentes a que opinen sobre este supuesto espionaje ilegal en Colombia. ¿Es un saboteo al proceso de paz? ¿Representa división en las fuerzas militares? ¿O es una cortina de humo con fines electorales? Pueden seguirnos respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y vamos a leer algunos mensajes que ya llegan de los tuiteros. Enrique Sánchez dice: el complot más vergonzoso del gobierno Santos para retirar cúpula de generales ordenado por los de La Habana.
También escribe Ernesto Laval, dice, cortina de humo para borrar la atención del cartel de la mermelada, al puro estilo de Goebbels, inventa noticias que distraigan. También escribe Jonathan Delgado, dice, acusar a la mano negra o a intereses oscuros es falta de seriedad, es el Watergate de Juan Manuel Santos. Hay fines electorales, es lo que piensan los televidentes de la noche. Nosotros vamos a una pausa y al regreso tenemos una entrevista con uno de los protagonistas de esta noticia, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.